La carga energética es una ecuación en la cual lo que se dispone es una manera de entender cuán cargada está una célula. ¿Por qué digo cuán cargada está una célula? Porque la carga energética se establece como la relación entre la cantidad de ATP que tiene una célula más la cantidad de ADP, pero a la mitad, porque tiene media carga. Usted tiene que pensar que el adenosín puede estar como trifosfato, como difosfato, como monofosfato. Cuando está como trifosfato está súper cargado. Cuando está como monofosfato, totalmente descargado. Cuando está como difosfato, tiene una media carga. Entonces, si yo quiero ver cuánta carga hay en una célula, sumo la concentración de ATP más un medio de la concentración de ADP sobre la concentración de ATP más ADP más AMP, y voy a tener un valor que matemáticamente puede ir entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si todo el adenosina está como trifosfato, yo voy a tener 100 más medio por 0, porque si está todo como trifosfato, no hay nada como ADP, sobre 100 más 0 más 0. Entonces voy a tener 100 dividido 100 igual a 1. Si yo, por ejemplo, tuviera todo como AMP, ¿qué quiere decir? Que está todo absolutamente descargado. Entonces voy a tener 0 más un medio por 0 sobre 0 más 0 más 100. 0 dividido 100, 0. O sea, matemáticamente puedo ir entre 0 y 100. Para comprobar esto, piensen si tuviera todo como ADP. Tuviera todo como ADP, esa célula estaría a la mitad de su carga. Entonces 0 más medio por 100 es 50. Sobre 0 más 100, porque está todo como ADP, más 0 me da 50 sobre 100, 0,5, que está bien porque sería media carga. En realidad, en las células, el valor normal es el de 0,9. Y cuando una célula tiene un valor superior a 0,9, o sea, tiene más ATP, lo que hace es reacciones de síntesis para gastar ese ATP y almacenar esa energía en forma de moléculas de reserva, como son los polisacáridos, el glucógeno en un animal, y como son los lípidos. Si en cambio esa célula tiene un valor, supongamos, de 0,81, está por debajo del valor normal, lo que va a hacer es degradar sustancias de reserva para pasar a sintetizar ATP, que haga que el valor de la carga energética se incremente. Bien, pero si el ayuno continúa, ustedes saben que la reserva en los animales no se extiende más allá de en algunos animales que tienen metabolismo especial, sobre todo en aquellos que son capaces de hibernar, no se extiende más allá de 24 horas. Es decir, que por más que haya sido alimentado un animal ad libitum, todo lo que quiera comer, todo lo que pueda consumir, a las 24 horas la reserva de glucógeno se agota totalmente. ¿Y esto qué implicancias tiene? Acá hay dos cosas que es muy importante tener en cuenta. La primera es esta reacción. El piruvato, cuando pasa a acetil-CoA, esa decarboxilación, en la cual, recuerden, se pasa de NAD oxidado a NAD reducido y se pierde un dióxido de carbono, bien, esa reacción es irreversible. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando yo degrado ácidos grasos, que produzco esencialmente acetil-CoA, yo a partir de ese acetil-CoA no voy a poder ir a piruvato. Por lo tanto, no voy a poder sintetizar glúcidos. Y la reserva estratégica en los animales son los lípidos. Por lo que esa reserva estratégica me va a producir fundamentalmente acetil-CoA. Ya vamos a ver que un poquito de glúcidos también se puede producir, pero fundamentalmente acetil-CoA, que lo que puede hacer es ir a sintetizar lípidos o ingresar al ciclo de Krebs, pero dar una vuelta completa y reponer el oxalacetato con el que comenzó y producir el FAT, las 3 moléculas de NAD y las 2 de dióxido de carbono y la de GTP, pero nada más que eso. Bien, puedo producir energía, pero hay un problema. El cerebro de los animales requiere de glucosa, por lo que de alguna manera los animales se lo tienen que arreglar para producir algo de glucosa. ¿De dónde empieza a sacar algo de glucosa un animal cuando comienza el ayuno? Un poco saca de recuperar lo que no fue bien aprovechado en el músculo cuando estaba bien alimentado. Porque cuando estaba bien alimentado, el músculo recibía una buena cantidad de glucosa, esa glucosa era transformada en piruvato y el grueso de ella pasaba a acetil-CoA
y entraba a ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Pero muchas veces la falta de oxígeno no da abasto para que una parte, para que la totalidad ingrese a hacer acetil-CoA, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, y por lo tanto una parte hace fermentación láctica. Si se está en un ejercicio intenso, un ejercicio bastante exigente, puede ser que esa parte sea importante de piruvato que pasa a láctico. Y ese láctico es uno de los componentes del calambre. Por eso, por ejemplo, ante una exigencia muy grande, suele haber este problema del calambre en cuyo mecanismo participa el ácido láctico. También el piruvato se puede acumular como alanina. Ustedes recuerdan que la alanina es el aminoácido del alfa-cetoácido piruvato. Bien, cuando comienza el ayuno, lo que hace el músculo es enviar el lactato o ácido láctico por la sangre hasta el hígado, y en el hígado, la misma enzima que hace del piruvato a lactato, pasa el lactato a piruvato. Y ese piruvato hace gluconeogénesis y sintetiza glucosa. Lo mismo hace con la alanina. Envía la alanina por vía sanguínea hasta el hígado, y en el hígado la alanina es desaminada y produce piruvato. Ese piruvato me permite sintetizar glucosa. Esa ida del piruvato a la alanina para sintetizar glucosa, y la glucosa que puede volver al músculo es el ciclo glucosa-alanina, disculpen, y el piruvato lactato que va al hígado, el lactato hace gluconeogénesis hasta glucosa, y la glucosa puede volver al músculo, es el llamado ciclo de Cori. Y esa es una primera fuente frente al ayuno a partir del aminoácido y a partir del lactato. Otra fuente pueden ser los aminoácidos, el resto de los aminoácidos, pero nosotros ya vimos en la clase anterior que los aminoácidos se dividen en dos grupos, los glucogénicos y los cetogénicos. Es decir, que no todos los aminoácidos pueden utilizarse para sintetizar glucosa, sino que solo los glucogénicos, que son los que cuando se degradan me dan piruvato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, oxalacetato, que son todas moléculas que pueden ingresar al ciclo de Krebs y regenerar el oxalacetato, saliendo antes vía malato para atravesar la membrana, y hacer gluconeogénesis. Mientras que otro grupo de aminoácidos son cetogénicos y sus esqueletos carbonados se degradan a acetil-CoA o acetoacetato. Entonces pueden hacer o ácido graso o energía o sintetizar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son el acetoacetato, la cetona, el beta-hidroxibutirato, que, digamos, pueden utilizarse para sintetizar otras moléculas, también para producir energía. ¿Y qué aporte pueden hacer los lípidos para producir glucosa? Es muy poco el aporte que pueden hacer los lípidos para sintetizar glucosa. ¿Por qué? Porque cuando el triglicérido es catalizado por la lipasa, me va a producir el glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol, ¿qué va a hacer? El glicerol sí puede sintetizar glucosa. ¿Por qué? Porque el glicerol puede fosforilarse el glicerol 3-fosfato, de ahí a dihidroxiacetona-fosfato y de ahí a gliceraldehído 3-fosfato. Y ustedes recuerden, el gliceraldehído 3-fosfato es un intermediario de la glucólisis gluconeogénesis. El gliceraldehído 3-fosfato puede pasar a fructosa difosfato, fructosa 6, glucosa 6-fosfato y glucosa. Puede ir a gluconeogénesis. Es decir, que el glicerol me va a permitir sintetizar glucosa. Los ácidos grasos ya habíamos visto, cuando sufren la beta-oxidación me dan acetil-CoA, 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 acetil-CoA. Pero hay una excepción, los ácidos grasos de cadena impar. ¿Qué pasa con los ácidos grasos de cadena impar? En la última vuelta de la beta-oxidación, cuando vengo con un ácido graso de 5 carbonos, ese ácido graso va a liberar un acetil-CoA y me va a quedar un propionil-CoA, o sea, el de 3 carbonos. Ese propionil-CoA, por acción de la propionil-CoA carboxilasa, se va a transformar en metilmalonil-CoA, que luego de 2 pasos se va a transformar en succinil-CoA.
Y el succinil-CoA, ustedes recuerdan que es un intermediario del ciclo de Krebs, que puede hacer una serie de pasos, fumarato, malato, oxalacetato, y de ahí irse a hacer gluconeogénesis. Es decir, que los ácidos grasos de cadena impar son usados para producir glucosa. Pero ¿por qué no alcanza? No alcanza porque ustedes imagínense que una molécula de triglicérido tiene 3 carbonos en los gliceroles. Supongamos que tiene 2 moléculas de palmitato, o sea, 2 de 16, y una de 17. ¿Por qué pongo una sola? Porque en los animales menos del 10% de los ácidos grasos tienen cadena impar. Es decir, que yo acá voy a tener 16 más 16, 32, más 17, 49, más 3 de glicerol, 52 carbonos. De esos 52 carbonos van a poder ir a la síntesis de glucosa solo los 3 de glicerol y solo los 3 de la última vuelta de beta oxidación del ácido graso impar. O sea que de 52 carbonos, solo 6 van a poder ir a la síntesis de ácido graso. Y por eso es que el aporte de los lípidos para sintetizar glúcidos es totalmente insuficiente y no alcanza, y por eso los animales comienzan a tener problemas, digamos, a partir del ayuno, pese a que tienen una gran reserva de lípidos que le puede proveer del resto de los metabolismos y del resto de las moléculas necesarias, pero no va a permitirles que sinteticen la glucosa necesaria para alimentar el cerebro. Bien, entonces, comentando un poco lo que han sido los metabolismos que hemos visto hasta acá. Nosotros hemos visto cómo a partir de los glúcidos se puede obtener piruvato. Hemos visto cómo con el piruvato prácticamente se puede obtener todo lo que necesitemos, porque ustedes con el piruvato pueden hacer acetil-CoA para hacer ciclo de Krebs y canal respiratorio y producir energía. Pero también, si requieren de un aminoácido, como por ejemplo de glutamato, con el piruvato pueden hacer acetil-CoA y oxalacetato, ingresar con los 2 precursores del ciclo de Krebs, llevarse el alfa-cetoglutarato a hacer glutamato, a transaminarlo o aminarlo para hacer glutamato, y sintetizar ese aminoácido. O también pueden hacer acetil-CoA y de ahí irse a síntesis de ácidos grasos. O también pueden sintetizar alanina, o lo pueden transformar en oxalacetato y hacer aspartato. O pueden hacer vía de las pentosas fosfato y hacer eritrosa 4-fosfato, ir de piruvato a PEP, y con eritrosa 4-fosfato y PEP empezar la vía del ácido químico y hacer los aminoácidos aromáticos. Es decir, que con piruvato tienen posibilidades de hacer prácticamente todas las moléculas que necesiten. Pero cuando el piruvato se convirtió en acetil-CoA, las posibilidades metabólicas se restringen, se achican. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA, las posibilidades metabólicas que tiene es sintetizar ácidos grasos, ingresar al ciclo de Krebs, dar una vuelta completa y producir el GTP y las coenzimas reducidas que van a ingresar a la cadena respiratoria, y no muchas más posibilidades metabólicas. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA, cuando ingresa al ciclo de Krebs, se consume completamente. Esta imposibilidad metabólica, que es que el acetil-CoA pueda volver al piruvato, es lo que explica las dificultades que tiene un animal cuando entra en ayuno. ¿Por qué? Porque la energía y muchas de las moléculas necesarias para su funcionamiento, para la vida del animal, pueden ser provistas por las reservas que están en forma de triglicéridos. Pero algunas de ellas, como la glucosa y también algunos de los aminoácidos que se sintetizan a partir de intermediarios de la gluconeogénesis, no pueden ser sintetizados. Esa imposibilidad metabólica muestra las limitaciones del metabolismo. Bien, no sé si quieren comentar algo, preguntar algo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que no entendieron? No, profe, para mí no. Bueno. Entendí. Bien, escuchen una cosa. Este se va a cortar, este Zoom, y para la segunda parte de la clase ingresen al otro link que les dimos, al segundo, no al mismo, sino al segundo link que les dimos
cuando les mandamos las instrucciones de la conexión. Y sería a las y 45. Así que si quieren armar el mate, aprovechen. Gracias, profe. Bueno, nos vemos con algunos el jueves y con los que tengo Chao, clase. chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.